Un saludo a quienes se unen a través de las redes sociales. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores lleva a efecto cada lunes el programa El Escritor y su obra, con la participación de un invitado especial. Hoy contamos con la presencia de la escritora Rosario de Fátima Almea, con estudios en literatura latinoamericana e hispanoamericana en la Universidad Católica del Ecuador y en la Andina Simón Bolívar, miembro del Círculo Literario Simiente, con quien vamos a conversar un poco sobre la poesía, su apego a las letras, cómo promover el arte literario, el escritor y el lector, entre otras. Así que, sin más, y agradeciendo la presencia de Jairo, de Murialdo, de Mónica y de Marianita, le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada. Adelante, Rosario, bienvenida. Muy buenas noches con todas las personas que están tanto de manera virtual en esta presentación como para las personas que luego se conecten a este evento que se ha programado por la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, a la cual agradezco entrañablemente la invitación que me habían hecho. Así que ojalá se repita estas reuniones y una felicitación por esta preocupación por los escritores ecuatorianos, que necesitamos también un espacio para compartir, para saber sobre nosotros, sobre la historia, sobre nuestras producciones y demás, ¿no? Así es. Claro, lo que buscamos es visibilizar a los artistas de la palabra. En este caso, ¿cómo surgió ese vínculo hacia la poesía, Rosario? Sí, es el vínculo que nos une, ¿no? La poesía, la escritura, tanto en prosa, ¿sí?, como también en prosa periodística, ¿sí?, que a veces comparte un poco con la literaria, ¿no? Entonces, esas son las producciones que tenemos en el Ecuador y necesitamos conocer qué actores, ¿sí?, están dentro de este deseo de crear y de hacer historia, ¿no? Entonces, reitero mi agradecimiento por haberme invitado, a las personas que están en línea, ¿sí? Pero no está cámara, ¿no? Te están viendo ahí toditos. Oh Dios, Rogelio. Bien, entonces, como había dicho nuestro compañero Osvaldo, mi nombre es Rosario de Fátima Almea Suárez. Mi interés ha sido tanto la prosa como la poesía, ¿sí? A nivel de la prosa o por este género, y he optado por el ensayo académico, ¿sí? Donde hago la crítica literaria, ¿sí?, a nivel académico, de escritores, de poetas, ¿sí?, de la historia del Ecuador. Dentro de estos trabajos, yo estoy en los últimos años preocupada por el rescate de Aurora Estrada y Ayala, ¿sí? Una poeta que hizo historia en los años 20, en los años 30 y produjo hasta los años 60, y de la cual no tenemos mucha referencia en nuestra memoria. Entonces, mi preocupación ha sido traer la poesía, hacer antología de su producción, hacer un ensayo sobre su poética, invitar a personas y a críticos, ¿sí?, como Jairo, que se encuentra gracias aquí, para hablar sobre la poesía de Aurora Estrada, sobre su producción, sobre su época, sobre su momento de vida. También mi preocupación en estos últimos años es la poesía de José Martí, ¿sí? Ustedes han leído y leemos constantemente la poesía de este autor cubano, ¿sí?, memorable por su acción política. Entonces me ha preocupado mucho su poesía y estoy trabajando sobre ello en un ensayo que está justo por culminarse. Ya que el releer la historia, ¿sí?, nos invita a generar nuevas producciones, ¿no? Entonces, yo propongo que leer el pasado es importante, porque a través de la lectura del pasado nosotros podemos evaluar el impacto que hemos tenido en el presente, ¿no?, de ciertos mensajes, de cierta producción. Entonces, esa es mi propuesta a nivel del ensayo académico. A nivel de creación literaria, yo opto por la poesía, ¿sí?
a través de algunos poemarios que he titulado bajo un solo título, valga la redundancia, que es Homo Sapiens Sapiens. A través de esta poesía yo trato, ¿sí?, la reflexión a través de lo que es el ser humano, la visión del ser humano dentro de la historia, dentro de la vida. Sí, en estos poemas que yo he creado, no olvido la violencia de género, no olvido lo que es lo social, lo filosófico, sí, a través de la creación poética y a través de la poiesis, ¿no?, que es en sí la creación en general. Entonces, para mí la preocupación en este texto literario es dar otra visión, ¿no?, de la realidad. No solamente existe el amor, no solamente existe la pasión, lo sexual, sino que existe otra manera de ver, ¿sí? Como Roberto Juarros decía, ¿no? Ver de otra manera el mundo, ¿sí?, es crear también la poesía, ¿no? Y cuestionar aquello que hemos aprendido con el mismo lenguaje, ¿sí? Porque ese es el arte, ¿no? También, a través del lenguaje, de la lengua que hemos aprendido, aprender a cuestionarla, a sacar de ella la riqueza y también lo que está oculto, lo que está escondido, la carencia que según Derrida siempre nos presenta, ¿no? Siempre hay en el mundo, ¿no?, las dos visiones, ¿no? La presencia y la carencia, que a veces justamente esta carencia procura que grupos humanos, grupos sociales sean olvidados, sean marginados, ¿sí?, y se mantengan en un sitial que a veces es no equitativo, ¿no? Mi último texto de ensayos, sí, que podrían bajarlo de la web o de Amazon, es Lecturas desde la mitad del mundo. Aquí yo hago una lectura, valga la redundancia, de otros autores, ¿sí?, a través de mi propia perspectiva, mi propio sentir, mis propias deducciones, ¿sí? Por ejemplo, he leído a Jorge Carrera Andrade, a Roberto Juarros, a Luisa Bombal, ¿sí?, a Jorge Carrera Andrade, y otros autores que nos han dejado su legado, ¿no? A Sábato, que nosotros tenemos el legado sobre héroes y tumbas, un texto digno de leerse varias veces en varias etapas de la vida para reconocer la semiosis que tiene en cada instante según nuestra experiencia. Como les había dicho, tengo una colección de poemarios con el título de Homo Sapiens Sapiens. Sí, los primeros poemas son cortos. A mí me agrada en este texto yo he ejercitado lo que es la estrofa corta, el verso corto. Y puedo decir que le he pedido un préstamo al haiku, ¿no? Y trato de condensar tanto la idea, ¿sí?, como el lenguaje para jugar con el lector, ¿sí? Entonces, jugar a las adivinanzas, jugar a la complicidad que se da cuando tú tienes la lectura, ¿no? Creo que eso es, en resumen, lo que yo he hecho. Aparte, bueno, anecdóticamente también he trabajado a nivel de docencia secundaria en algunas universidades del Ecuador. Entonces, pero actualmente estoy dedicada 1000%, de acuerdo a la situación socioeconómica, a ser escritora, ¿no? Bien, el hecho de haber realizado estudios de literatura latinoamericana e hispanoamericana confluye también para poder tener un propio estilo de escritura, Rosario. Bueno, la búsqueda de lo que es un estilo es un trabajo que tú lo llevas desde muy joven. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelita, Cecilia Polit Ceballos, ella me leía cuando yo era niña, hasta los 4 años, me leía lo que era la literatura, la poesía. Sí, ella tenía una riqueza oral de la tradición quiteña, entonces ella me brindó esta experiencia
Pero el buscar, ¿sí?, tu propio estilo te lleva algunos tiempos, ¿no? Entonces, en mi caso, yo comencé por la narrativa. Sin embargo, esta narrativa poética que en un principio yo practiqué desde la adolescencia, no llegó a consolidarse en un texto. Cierto que yo hice una pequeña novela de muy joven, pero como bien se dice, eso es un experimento, ¿no? Y el experimento quedó en el tiempo. Entonces, luego que tú buscas, sí, no es necesario que tú sigas una carrera de literatura o una carrera para aprender, para reconocer lo que tú quieres ser, ¿sí? Entonces, miren lo alusivo a Ernesto Sábato. Él estudió toda su carrera, ¿sí?, en el nivel científico, ¿sí?, hasta el final. Es decir, fue premiado, consiguió su trabajo, su beca, ¿sí?, a nivel de posgrado, que diríamos en nuestra clasificación actual, y luego decidió ser literato y logró ser el mejor, ¿sí? Entonces, no siempre el que tú sigas una carrera, ¿sí?, en este caso el de literatura, te faculta a que tu amor a las letras te convierta en escritor, ¿sí? Entonces, puede haber casos en que tú estudies, ¿sí?, y eso te sirva para incluirlo en tu creación literaria, como ha sido mi caso, pero puedes venir de otra carrera, puedes venir de otras inclinaciones, incluso incluir esas inclinaciones en tu literatura. Sí, hay personas que fueron profesoras de matemáticas, profesoras de gimnasia, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelita fue profesora de gimnasia, de danza, de baile, pero le encantaba la literatura y incentivó en mí la literatura. Entonces, es cierto que a mí me dio los parámetros de ser una crítica literaria, lo que es mi estudio y mi profesión. Y la poesía, sí, es una búsqueda interior, ¿sí? Una relación que tienes tú con el lenguaje, ¿sí? Pero para tener esa relación tú tienes que conocer el lenguaje y poder saber cómo utilizarlo como una herramienta creativa. Bien, Eso es lo que yo así es. creo. Te habíamos conocido ahí en el local de Villa Carmen a través de los recitales que hacía el Círculo Literario Simiente. ¿Cuál es la expectativa de este grupo literario frente a la temática, a la poesía, digamos, en el Cantón Rumiñahui y Rosario? Bueno, la creación de todas las personas que conformamos el círculo es eso, crear, discutir, proyectar nuestra creatividad hacia la poesía, hablar sobre poesía, conversar sobre lo que es la poesía, ¿no? Recuerda que justamente este género de la poesía y de la crítica literaria sobre la poesía no tiene mucho auditorio en algunas partes de nuestro país o del mundo, ¿no? Se prefiere la narrativa. Sin embargo, en nuestro círculo, la poesía ha tenido gran hincapié, ¿sí? Es una preocupación, un interés. Y cuando hay amor, ¿sí?, por lo que uno quiere ser, lo que hace, ¿sí? Entonces hay una proyección para trabajar como grupo, para trabajar de manera representativa de Rumiñahui, ¿sí? Aunque yo no vivo en Rumiñahui, ¿sí?, es representar al Ecuador en sí, ¿no? Entonces, la poesía representa nuestras emociones, nuestra actitud, nuestra creatividad, ¿sí? Entonces, si existen estos círculos y si estos van aumentando, ¿sí?, en pro de la creación, en pro de mejorar nuestro interés, bienvenidos sean en todo el Ecuador. Así es, y siempre es importante y pertinente aclarar esto porque eso nos ayuda también a que las nuevas propuestas literarias salgan a luz. Así que hablando de propuestas literarias, queremos escuchar uno de tus textos, Rosario. Bien, voy a leer un texto que se llama Enculatada Agresión. Está en YouTube, yo tengo algunos videos
en YouTube sobre la lectura de mis poemas, por si acaso la publicidad, por si acaso alguien quisiera escucharlos, ¿sí? Pero lo escribí recordando un sacrificio actual en nuestra modernidad, ¿no? De unos hermanos ecuatorianos. Enculatada agresión. Nos faltan 3. Tierra fantasmada por metrallas, ojos espantados por acciones de hermanos, temblor entre de la espina y el alma, ceños helados por ráfagas de fuego, cadenas yacientes en memorias, metal nauseabundo convertido en forma de vida, agresión enculatada en su herida verde, bello país espantado enarbolando un desacuerdo, ánimos en estupor, en espera por tranquilidad, por justicia. Ayer vidas robadas, extraídas de su labor diaria, de sus hogares, atizonadas por venganzas, por deseos frustrados, víctimas de intolerables gestos, de capitales injusticias, de míseras decisiones, de circunstancias antropófagas. ¿Por qué la sangre vecina atacada, mutilada? ¿Por qué herencias suicidas en nuestra pequeña tierra? ¿Por qué síndromes caníbales de vecinas rebeldías en sangre joven, arrebatada y germinada? ¿Por qué reacciones funestas sobre cuerpos inocentes? ¿Por qué 3 vidas sin importancia tomadas, cercenadas? Sin remordimiento, 3 y más existencias tomadas. Lenguas en clamor por desidia eterna en pueblo dolorido. Ay, recuerdos vulnerados de angustias, horas en aulas universitarias. Este es un fragmento del poema, ¿sí? Voy a leer otro poema que quedó finalista en un concurso de México. Lo hice para dar honor a Aurora Estrada y Ayala. Entonces, yo lo he titulado Ondas Espinosas. Aurora Estrada y Ayala, a 53 años de su deceso. Niñez acompasada entre lecturas sempiternas, ojos de color de ingenio listos para cazar palabras y pensamientos, para procrear alientos de vida y de justicia, vencedores de devoradores de cuerpos mutilados, labios silenciados y atentos, cuerpo de amasada pequeñez, lista para recabar las herencias literarias y crear otras a gritos de cantos. Allá en el centro de la tierra, una letra inquietante, un carácter férreo y consagrado, un brazo embestido de rosas versales, poder vertical de todo y nada, de sabores y olores entremezclados. En celeste latitud, muchos en la palestra, pocas mujeres recordadas. El amor, la naturaleza, la vida, la pasión en símbolos y sinestesias cortejados. Oído atento a su cuerpo, al de otros, todos partidos por las guerras con genes destructivos. Voces femeninas silenciadas, pero alzadas en perpetua protesta desde hace años. Alma, cuerpo dolorido, humanidad fragmentada en iridiscente noche desplegada. Gritos de protesta por injusticias locales e internacionales. Corazón dividido entre casa y lucha. Palabras en performance veraz. Envidiada lozanía de ideas en una mujer por nosotras, en una madre por todos. Sacrificio hogareño por mover multitudes para enseñar con amor y con justicia. Silencio impuesto por mano gubernamental. Envidias poéticas, restricciones, fuegos destructivos,
arrebatadoras miserias en cuerpos conocidos, pecados cometidos en cuerpo inocente, pero siempre sangre ardiente, brazos listos para hablar y escuchar, voz enardecida por cadáveres rojos, por sangrientas injusticias de hermanos antropófagos, alzada y enardecida por ecuatorianos, españoles, uruguayos, argentinos, mexicanos, soviéticos, por hermanas amordazadas por monetaria obligación, calcinadora de amores hogareños, lámpara estéril y devoradora, ante ti, la despilfarrada humana energía. Igual es un fragmento, el texto se llama Figuras, el Jardín de las Figuras Abiertas, y está disponible en la red de manera gratis, así que la persona que quisiera bajarlo puede entrar en Bitácora de Vuelos y bajar el texto. Repito, el nombre es El Jardín de las Figuras Abiertas. Hasta aquí, gracias. Bien, Rosario, excelente tus textos que en definitiva son de largo aliento, porque son textos que tienen una trascendencia, tienen una hilación y más que todo una profundidad. Y eso lo vamos asimilando, lo vamos revisando en cada una de tus proyecciones y también algunos textos que he tenido la oportunidad de leerlos en las redes sociales. Rosario, la poesía y el apego a las letras vienen tal vez por herencia o no. Mi abuelita, como ya había dicho, me leía bastante, sí, mi abuelita Cecilia Poli, de ella me leía bastante literatura, tanto de poesía, prosa, tradiciones, ¿sí? No hay digamos, una beta de mi familia que haya escrito, pero la oralidad, ¿sí? Que conforma la literatura, ¿sí? Es lo que me han heredado. Entonces, también sus experiencias de vida, el conocer al ser humano. Entonces, eso me arraigó ese amor a las letras, ¿sí? Entonces, sí hay una línea, pero muy lejana que escribía, pero no tiene la fama, digamos, ¿sí? O no se ha reconocido esa fama, ¿no? Entonces, digamos que es preferible así, ¿no? Porque la fama a veces te nubla el entendimiento y la perspectiva de ver otras realidades. Entonces, puedo decir que mi interés por la literatura fue desde pequeña y yo lo construí, lo fui adquiriendo a través de mi carrera, a través de mi experiencia, ¿sí? A través de esta búsqueda, de esta necesidad, ¿no? Porque yo experimenté varios géneros, digamos, varias líneas artísticas. Yo seguí música, seguí pintura, seguí escultura. Al principio me gustó la narrativa, sí, el canto coral, entonces experimenté algunas maneras artísticas de expresión del alma, digamos, ¿no? Del sentir. Y al final, a esta edad, ¿sí? Opté por la poesía ya escrita, ¿sí? Para ver si a alguien le gusta leer o reconocer algo, alguna identificación entre el lector y lo que yo escribo. Entonces me arriesgué a esto, ¿no? Que es también lanzarse, porque en nuestra realidad la poesía no tiene tanta apertura como la narrativa. Y más si es una literatura que no sigue los cánones o no va acorde con una moda, sino que nace de mi manera de ver el mundo, ¿no? ¿Sí? Y es una manera que a veces puede herir susceptibilidades, porque es más hacia la cuestión reflexiva, más hacia la cuestionadora, mirar la realidad, mirar los sistemas, el lenguaje en sí, ¿no? Entonces, si los tópicos de literatura para la mujer se inscriben en ciertos temas, ¿sí?
entonces, que se respaldan en un sistema simbólico. Entonces, el escribir fuera de ese tópico a veces no tiene mucho público, pero en este caso me agrada ver que están muchas personas conocidas, nuevas, ¿sí? Entrañables, de aquí, de otros países, de otras provincias, están reunidos aquí para escuchar mi pequeña experiencia sobre el mundo y la realidad que me ha tocado vivir. Antes de dar la palabra a los compañeros de la sala, escucharíamos otro texto. Voy a leer un texto de mi poemario, ¿sí? Donde están muy concisas las ideas, ¿sí? Y que es un poquito amado, ¿ya? Porque fue el primer vástago, ¿sí? Entonces, el que me abrió la puerta hacia lo que yo quería realizar, hacia el estilo, hacia decir, descubrí aquello que quiero escribir y cómo lo quiero escribir, ¿no? Entonces, esa búsqueda uno lo lleva desde que elige qué ser. Entonces, en mi caso, me llevó muchos años, sí, elegir, incluso anecdóticamente me llevó una tragedia, porque cuando supuestamente yo tenía completo mi libro, los amantes de lo ajeno entraron a mi casa, se llevaron la laptop y se llevaron mi esfuerzo que hice en ese momento dado, ¿no? Entonces, lo que hice es escribir después de un tiempo de curación o un tiempo de otra búsqueda, es escribir de otra manera, ¿sí? No me ha pasado, como algunas veces me han preguntado, si lo que hice es volver a escribir lo que yo había perdido, ¿sí? Pues no, yo cambié totalmente y escribí otra clase de literatura, emprendí otra búsqueda, otro camino, ¿sí? Y me parece que este es el adecuado, ¿sí? Por si acaso, este es mi poemario, ¿sí? Una parte está en la web, en YouTube, que leo algunos poemas. Voy a leer el 427. Goce por tormentos, por cuerpos ahogados, por estertores felinos, no compasión, no amor a la vida, solo deseos impuros por matizar una frágil gatunidad, por placer sumergir, matar en una sepultura líquida. Son cortos, como lo había dicho, ¿no? Son muy concisos, perdón. 171. Libros afantasmados, escondidos entre falos verticales, verdes y militarizados. Libros dispuestos a la ausencia, idos, comprados por soterrar una denuncia. Es que estoy mal, estoy acá arriba, acá es abajo. 316. Cada día, cada noche, durante siglos, gotas de sangre impresa, cuerpos feminizados para devorar su fantasma informativo, por los mismos comensales, avivados por un morbo eterno. 171. Falange cortada, ayuda mutilada, la sapiencia extrapolada por retrasos materiales, no animales, solo sabios antropófagos, deglutiendo a zancadas los cuerpos hermanos. 803. Amor, fauces de hambre infinita, mentira contada por esclavos felices de sacrificarse por la ausencia, por un sexo inconforme e irresoluto. 787.
empuñadura de carne con incrustaciones de dientes sanguinodientos y huellas de fémures craqueantes para sostener el valor del capital. Gracias. Bien, gracias Fátima. Para terminar esta primera parte le damos la palabra a nuestro compañero Jairo Rosero. Adelante, Jairo. ¿Algún comentario? Primero, pues le felicito, Rosario. Me ha dado mucho gusto escuchar esa poesía. Y sí, me surge una pregunta, una cuestión. ¿En qué nivel, justamente el título del poemario se llama Homo sapiens sapiens? Entonces, y este cuestionamiento que en un principio usted había hablado sobre la realidad, sobre las circunstancias que a veces se transforman en ruidos, y estos ruidos hacen que son como mandatarios, es decir, son como ideas que suele pasar que el escritor o el poeta empieza luego ya a escribir. Entonces, en este sentido, ¿en qué nivel su poesía resultaría tal vez quizá contestataria con estas circunstancias? Porque yo también escucho pues que hay una poesía que refuta una realidad, y no es una realidad únicamente del hoy, sino también es una realidad ya del pasado. Esa sería mi... Ya, cuando tú escribes o eliges un tema, es porque este tema te gusta o porque te causa tensión, como tú mismo lo has dicho. Entonces, cuando te causa tensión o ruido, ¿sí? Tú tienes la posibilidad de estar a favor de ese tema, ¿sí? Y convertirte en un aliado o convertirte en un refutador de esa realidad, ¿sí? Entonces, uno tiene la posibilidad de refutar esa realidad o de pensar esa realidad porque no la podemos cambiar, ¿sí? Porque